Las relaciones de vecindad entre España y Marruecos solo se entienden si, mirando el mapa, observamos que las aguas del estrecho de Gibraltar aíslan a los dos países, a las masas continentales de Europa y África. Pero esas aguas son también un río. A una y otra orilla se hacen guiños y se entrecruzan los destellos de Tarifa, el Peñón de los ingleses, Tánger y Ceuta. Nada extraño es el hecho de la utilización del estrecho por los habitantes de la península ibérica y del norte de África como vía de paso a lo largo de los siglos. Las invasiones arábigo-bereberes en la Edad Media o el establecimiento de una frontera militar cristiana en la línea de costa de Berbería desde Bujía, en Túnez, pasando por Orán, Melilla y Ceuta, hasta alcanzar el retropaís africano de Canarias, ha sido una constante histórica entre las entidades nacionales que reconocemos actualmente con los topónimos de España y Marruecos en la geografía política moderna. La fusión cultural que se produjo en los reinos ibéricos durante la Edad Media entre las tres castas de creyentes, cristianos, musulmanes y judíos de Sefarad, tuvo su contrapartida en la variante aljamiada del Marruecos de las dinastías merinides y saríes. El impulso colonialista del siglo XIX puso al norte de África, desde Egipto a Marruecos, en el ojo del huracán. La potencia francesa en el Magreb se hizo patente en tierras de Túnez y Argelia entre 1830 y 1881. Entre 1859 y 60, en pleno reinado de Isabel II, un litigio fronterizo en torno a Ceuta y su campo moro circundante hizo saltar la chispa. Era la guerra de África entre España y Marruecos. La motivación hispana quedó plasmada en la obra del cronista granadino Pedro Antonio de Alarcón. Fue el ver tan claro como la luz del sol que la política exterior de la nación española debía reducirse a una constante expansión material o moral, guerrera o política, comercial o religiosa, civilizadora, en una palabra, hacia aquel continente que se percibía desde nuestras costas y en el que ya teníamos asentada la planta. Fue, por último, el temor de que en otro caso Francia o Inglaterra, o las dos juntas, nos arrebatasen esa misión providencial, dejándonos bloqueados entre los mares y el Pirineo y privados de todo horizonte en que desenvolver la actividad de nuestro pueblo. Sin embargo, no faltó en Madrid más de una voz pacifista en aquella hora de fervor patriotero. Fue una voz preclara, fue la de Galdós. Otra cosa les digo para que se pongan en lo cierto al entender de guerra africana, y es que el moro y el español son más hermanos de lo que parece. Quiten un poco de religión, quiten otro poco de lengua, y el parentesco y aire de familia saltan a los ojos. La llamada Guerra de África entre España y Marruecos en 1859-60 puso los fundamentos de un pulso entre los dos países vecinos. España, a partir de ese momento, consideró que tenía derecho a una zona de influencia que de hecho se extendía desde los antiguos presidios, Ceuta y Melilla, más los presidios menores, hasta la costa de Larache, pasando por las aguas de Alhucemas e incluso de Gibraltar. A partir precisamente de Larache, la discontinuidad de la presencia española en esa sedicente zona de influencia se extendería con discontinuidad desde Larache hasta el llamado hoy Sáhara Occidental, es decir, Sequía el Hanra y Río de Oro, a través de Cabo Jubi, Cabo Bojador y naturalmente el enclave de Ifni.
Las ambiciones expansionistas de algunas potencias europeas no tardaron en alegar que la defensa de los derechos y la seguridad de los residentes occidentales en el Sultanato de Marruecos forzaban a una intervención en los asuntos internos del país de los cherifes. Francia, desde la frontera con Argelia, capitaneaba este criterio internacional que los gobiernos de Londres y Madrid hicieron suyo en la conferencia de Algeciras, celebrada en el Hotel Reina Cristina de aquella ciudad andaluza. La Alemania de los tiempos guillerminos no fue ajena a las crisis marroquíes de 1905 y 1911, cuando el Kaiser visitó con toda pompa la ciudad de Tánger, o cuando una cañonera del Imperio germano fondeó en las aguas de Agadir. Aquellas ambiciones y la complejidad interna de Marruecos abrieron el camino al protectorado francés, al sur, y español, al norte. La ciudad de Tánger conservó su estatuto internacional, que la haría famosa entre viajeros y residentes autoexiliados variopintos. Rabat fue elegida capital del protectorado francés. Por su parte, Tetuán lo fue del protectorado español. Se cerraba de esta manera el cerco colonial al Magreb en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1912 se ponía fin, aparentemente, a lo que los publicistas de entonces dieron en llamar la cuestión de Marruecos. El protectorado que se estableció fue definido por el mariscal Lyautey, residente general de Francia, de manera lapidaria. La concepción del protectorado es la de un país que conserva sus instituciones, su gobierno y su administración, a través de sus órganos propios, bajo el mero control de una potencia europea que le sustituye en la representación exterior. Se hace cargo de la administración de su ejército y de sus finanzas y lo dirige en su desarrollo económico. Lo que caracteriza a esta concepción es la fórmula control en cuanto opuesta a administración directa. Los gobiernos de París y Madrid sabían, sin embargo, que Marruecos no era un país fácil de administrar. No solo en las medinas de las ciudades imperiales, sino también en los poblados y aduares del interior había focos de resistencia. A veces al Maghzen, la autoridad sultanal, a veces a los colonos europeos. Dentro de estos focos de resistencia al protectorado hispano-francés, descollaron las regiones del Rif, al norte de Fez, y las tierras al sur de Marrakech, es decir, las zonas del Alto Atlas y del Anti-Atlas. Los protagonistas de la resistencia más enconada fueron los habitantes de origen bereber, o sea, los autóctonos del norte de África, y que desde algunas bolsas existentes en Túnez van increciendo a través de la Cabilia y el Orés argelino hasta alcanzar en Marruecos una densidad demográfica, apego a su lengua, normas de funcionamiento y modus vivendi agropastoril a todas luces sobresaliente y renovado. Todavía hoy constituyen los bereberes el 30% de la población marroquí.
En el Rif occidental yace la ciudad de Chagüen, ciudad cherifiana, es decir, santa. Chagüen, la apartadiza, entre riscos poderosos y asentada a la manera morisca del Albaicín granadino. El Rif central es una zona pobre, árida, montañosa, sin mucha vegetación. Los rifeños de entonces, a principios del siglo, se dedicaban a cultivar algunos cereales como maíz, cebada, trigo y poco más, y algo de árboles frutales como, por ejemplo, las higueras y aceitunas. Entonces, estos, ¿cómo comercializaban sus cosas? Se juntaban en cada aldea, tenían un mercadillo que se llama zoco, y en este zoco todos los campesinos o agricultores rifeños llevaban sus cosechas para intercambiarlas o venderlas entre ellos. También comercializaban con las colonias españolas, tanto por la parte de Melilla e incluso hasta Ceuta, pero los rifeños de la zona central más con la isla de Alhucemas y la isla de Vélez de la Gomera. Intercambiaban con estos incluso armamento y textil, dándoles los rifeños cosechas de su agricultura. En principio, los rifeños veían con buenos ojos el colonialismo o el protectorado español, porque creían que con una potencia iba a darles una civilización construyendo escuelas, hospitales, carreteras, presas, etc. Pero Abdelkrim, al estar en el Rif, y es el más notable de los rifeños del Rif central, vio que no era así, que la intención de España era colonizar todo el Rif, explotando sus minas en beneficio de ellos. De hecho, la presencia española en Marruecos a lo largo del siglo XX ha tenido consecuencias paradójicas. En 1909, las calles de Barcelona se poblaron de barricadas y fueron escenario de violentas protestas urbanas contra la movilización de reservistas destinados a combatir en los alrededores de Melilla. El estado de insurrección localizada de varias tribus rifeñas entre 1912 y 1921 mantuvo en vilo al ejército de África, que empezaba a crecer con desmesura, y a la opinión pública española, que no entendía el porqué de aquella historia de moros y cristianos. Este enfrentamiento de rifeños y tropas españolas alcanzó su paroxismo en el mes de julio de 1921 en el retropaís de Melilla. Anual, Higueriben, Montearruit son nombres para antes y después de la batalla.
Los descalabros militares del ejército de África conmovieron al Parlamento. Por ello, se creó la Comisión Picasso. Se conmovió a la oposición política, liberales de izquierda, socialistas y republicanos, y a no pocos intelectuales de la época. Algunos manifestaron así su repulsa. ¿Qué te traía a esta guerra? ¿Un estímulo de Quijote o una fatalidad? Hay en torno a la colina como un gran zoco, tiendas moriscas, cobertizos improvisados junto a la estación y grandes masas inquietas, caballos, cañones, a salvo de los tiros de Monte Arruid. Van a morir esos fugitivos, pero la última visión de Monte Arruid, todavía guarnecido y defendido, les confortará. Quieren morir cara al campamento español, para engañarse creyendo que ofrecen su juventud inútil por algo y por alguien. Huyen, se dan de bruces entre sí, tropiezan y retroceden y siguen huyendo enloquecidos. Junto a la vía, más allá, en la carretera casi paralela, se hacinan los muertos. Surge de entre ellos en la confusión de las distancias el olor pestífero y una música tensa y lenta de pandero y chirimía. El empeoramiento de las cosas en la metrópoli y en el protectorado explican el golpe de estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923. El efecto de rebote que tendrá Marruecos en la España del siglo XX volverá a repetirse en el verano de 1936. Las salpicaduras del rebote volvieron a llover cuando sonó la hora de la independencia del Magreb y del trazado de fronteras. Marruecos, el Rif, la tribu de los Beni Urriagel. De esta última surgió Mohamed Abdelkrim, de seudónimo El Jatadi, o sea, el predicador, el orador, sinonimia muy comprensible en la tradición religiosa islámica. Abdelkrim y toda su familia pertenecían al poblado de Agdir, en el corazón del Rif, montañoso y aislado. Luego de haber servido a los intereses españoles en Melilla, ya que colaboró en la prensa que se editaba en aquella comandancia, Abdelkrim, sus tíos paternos que estaban relacionados con oficiales españoles y su propio hermano, estudiante en Madrid, organizan una resistencia armada que pone en pie de guerra a millares de milicianos bereberes. El banderín de enganche fue la Guerra Santa contra las tropas y colonos, tanto españoles como franceses. Se aireó además la proclamación de la Daula Yumhoria Rifilla, el Estado republicano del Rif. Todos los factores trabajaron a favor de los indígenas. El terreno, porque era el suyo y lo conocían palmo a palmo, las sierras y sus quebradas, los bosques y los arroyos.
La población porque eran sus parientes y amigos o amigos de amigos procedentes de un aduar próximo. La solidaridad intertribal funcionó esta vez intensamente entre los Beni Urriagel, los Tensamán, los Beni Snasen. Durante 2 años, la Guerra del Rif fue noticia en España y en la escena internacional. En Europa, porque Francia también fue puesta en solfa por una insurrección tribal. En el emergente mundo árabe, El Cairo, Damasco, porque la semilla anticolonialista había germinado ya en la ribera no europea del Mediterráneo. En septiembre de 1925, el desembarco de tropas y contingente español en la bahía de Alhucemas es el principio del fin del conflicto armado que enfrentaba a las potencias mandatarias en Marruecos con la resistencia armada del Estado republicano del Rif. En rigor, el ejército imponente, más de 200.000 hombres movilizados, que comandaron Primo de Rivera desde la costa y Petén desde el corredor de Tas a Fes, logró imponerse a la guerrilla rifeña no sin dificultades. Abdelkrim fue hecho prisionero y deportado a Madagascar, aunque volveremos a verle entrar por la puerta grande de la historia del Magreb después de la Segunda Guerra Mundial. Lioté en Rabat, Sanjurjo en Tetuán, el sultán mismo respiraron hondo cuando se proclamó el final de la guerra. Se anunció la pacificación del Rif primero y algunos años después el cierre del frente abierto por los bereberes del Atlas a la penetración francesa al sur de los ríos Sus y Dra. Aquellos años, vistos desde ahora, sellaron una etapa dramática de las relaciones euromagrebíes.